Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué gusto verlos en esta mañana. Y bueno, todos de casa otra vez, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos ningún visitante. Todos de casa. Y cada vez los de casa vienen menos. Qué tremendo, ¿no? Hay que atender eso, hermanos. Una primera manera de atenderlo es asistiendo a nosotros, obviamente, eso es lo correcto. Pero recuerden que estamos en la tierra con una sola razón. Al desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, igualmente nos sensibilizamos ante la necesidad del mundo de conocer la redención en el sacrificio de Jesús. Y es una información que no podemos nosotros conservar de manera privada, es una información que tiene que ser anunciada, tiene que ser predicada, porque hay gente que todos los días, hermano, parte de la tierra sin Cristo en su corazón. Entonces, nuestra tarea es predicar, es llevar el mensaje del Evangelio a la gente y en consecuencia eso involucra que personas que han sido impactadas con ese mensaje comiencen a asistir a las congregaciones para ser edificadas, para conocer al Señor, para conocer sus preceptos, sus mandatos. Y entonces las congregaciones no solamente crecen espiritualmente, sino que también crecen numéricamente. Una evidencia del crecimiento en madurez de una congregación es que crece numéricamente, no como resultado de técnicas o estrategias de mercadotecnia, sino porque el amor de sus feligreses por Cristo y el amor de Cristo en sus vidas, como dice Pablo, les constriñe. Y eso de constreñir es apretar, es como cuando aprietas una barra de jabón, ¿verdad? Mojada, y no solamente la aprietas, sino que sale disparada, es impulsada, es empujada. Y nosotros somos impulsados, empujados a llevar a la gente al conocimiento de Jesús. Cuando hacemos eso, hermanos, la gente termina viniendo a la iglesia. Y la iglesia crece numéricamente también, no porque ese sea el propósito es predicar el Evangelio. Y por el Evangelio los que han de ser salvos creerán y serán discipulados. Y entonces la obra del Evangelio se cumple, se hace completa. Si nosotros nos enfocamos en eso, hermanos, como consecuencia de nuestro amor por Dios, nuestra vida va a cambiar, va a dejar de ser esa vida rutinaria, simplista, ¿verdad? En la que todos los días hacemos lo mismo, siendo cristianos, encerrados en la burbuja de comodidad, y comenzaremos a ser movidos por la pasión de Dios por el mundo caído. Y entonces será emocionante, será pasional, será algo que movilice nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras bocas a llevar el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el crecimiento numérico de la iglesia será una evidencia no de que tenemos muy buenos programas o de que tenemos buena mercadotecnia, sino de que el amor de Cristo nos constriñe y estamos llevando el Evangelio al mundo perdido, ¿verdad? Sí es un poquito triste ver cómo una iglesia va transitando de ser iglesia a convertirse en un club social. Que no nos pase eso, hermanos, porque si tú volteas a ver los hermanos que somos, las filas que están vacías, pues parecería que esto ya más bien es un club social y no debe de ser así. No somos llamados a estar en un club, somos una iglesia y la iglesia es viva, hermanos. Respira comunión con Cristo, exhala el Evangelio. Entonces, hagámoslo, hermanos. Tenemos una semana entera para que el día del Señor hayan más personas que asistan a la congregación a ser edificadas en el conocimiento de Cristo. Bueno, vamos a continuar tocando el tema que iniciamos la semana pasada y lo vamos a llevar a su finalización el día de hoy. Y si recuerdan, el título es Un manejo bíblico del temor. Y comentábamos que el temor generalmente tiene que ver siempre con la percepción o la perspectiva que tengamos del futuro. El temor generalmente se gesta en torno o en función de lo que está por venir, por suceder. Y comentábamos que la serie de circunstancias, las condiciones medioambientales, políticas, sociológicas, sanitarias, etcétera, que se viven día a día, sumado
a la multiplicación de la maldad, la depravación, la perversidad, el pecado que se agudiza cada vez más, genera en nosotros una autopercepción de fragilidad ante un mundo que cambia, un mundo convulso, un mundo peligroso. Pero en la medida en la cual nosotros estamos próximos, cercanos al conocimiento de quién es Dios, al conocimiento de sus promesas, evidentemente nuestro sentir de confianza en el poder revelado y manifiesto de Dios a nuestro corazón por la iluminación del Espíritu Santo va creciendo, y en esa proporción inversa va decreciendo el temor. En la medida en la que crecemos en confianza en Dios, el temor va decreciendo. Hablábamos de dos categorías generales, fundamentales de temor, donde podemos insertar la variedad interminable de posibilidades de temer o de experimentar miedo, angustia o ansiedad. Y decíamos que estas dos categorías fundamentalmente, una es el temor al dolor y la otra categoría es el temor a la muerte. Prácticamente todos nuestros temores se encuentran insertos en alguna de estas categorías, ¿no? Decíamos, cuando tienes temor de subirte a un avión, ¿por qué es? Porque le tienes miedo a las nubes, porque le tienes miedo a las aves, le tienes miedo a romper en esa aeronave la fuerza de gravedad. No, le tienes miedo a morirte, ¿verdad? Si esto se cae, no es lo mismo que si el autobús choca. Si el autobús choca, hay más probabilidades de sobrevivencia que si este armatroste se cae. Entonces, la gente que tiene miedo a volar en una aeronave es porque tiene miedo a morirse. Y así, de esa forma, si vamos nosotros identificando de manera particular toda la variedad de temores que podemos experimentar, inciden en el temor al dolor o el temor a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo de enfermarnos? Porque la enfermedad se asocia con el sufrimiento, con el dolor. Entonces, en alguna forma vamos desarrollando una serie de esquemas, una serie de estructuras de apoyo en donde creemos que podemos ir sorteando de mejor forma más o menos esa experiencia del temor. Y estudiábamos el caso del apóstol Pablo en esta instrucción, este exhorto que extiende a su discípulo Timoteo. Y vamos ahí, por favor, a recordar lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Él está tratando precisamente el tema del temor con este joven pastor, Timoteo. Y ya revisábamos las causas, las razones por las que él se encontraba sumido literalmente en una circunstancia de angustia que prácticamente lo había llevado a la paralización del efecto del desarrollo de su asignación ministerial. Y entonces Pablo en el versículo 6 de 2 de Timoteo 1 le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En primer lugar, hay un exhorto hacia la responsabilidad que Timoteo tenía de darle vivacidad, darle intensidad a su vida espiritual. En alguna forma lo ilustra Pablo con esa expresión: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El don de Dios es perfecto, el don de Dios tiene esa procedencia celestial, divina. Sin embargo, aquí entendemos que hay una responsabilidad personal en nuestra condición redimida de avivar la intensidad de esas facultades sobrenaturales que el Señor nos ha dado para poder encarar la vida cristiana y desempeñarnos en el llamamiento que el Señor nos ha dado. Un llamamiento general, por ejemplo, es el que comentábamos al inicio, ¿verdad? Cuando les comentaba sobre la importancia de predicar el Evangelio. Es un llamamiento a llevar al conocimiento de la gente el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, esas son nuestras responsabilidades. El don es puesto por Dios, pero el avivamiento es nuestro. El fuego lo pone Dios, pero avivar el fuego es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Si recuerdan, también comentábamos que el apóstol Pablo está escribiendo este exhorto a Timoteo desde la cárcel.
Él había sido privado de su libertad por ser fiel al ejercicio de su ministerio y hacerlo valerosamente, hacerlo intensa y apasionadamente. Había perdido su libertad. Entonces, muy probablemente esto es lo que gesta en alguna proporción importante el temor que había apresado literalmente el desarrollo de la vida ministerial de Timoteo, en tanto que el apresamiento para Pablo involucra un avivamiento de su llamamiento al ministerio y su llamamiento a predicar el evangelio. En Timoteo la noticia de que su punto de apoyo fundamental, que era su mentor y su maestro, su padre espiritual, el apóstol Pablo, se encontraba preso, lo había mitigado, lo había atemorizado. Y entonces Pablo no solamente le dice, o sea, tu punto de apoyo es Dios, no yo. Y es más, en esta condición, tú tienes que ser consciente de que por el evangelio, no solo yo, sino tú también en algún momento serás partícipe de las mismas aflicciones. Y entonces Pablo le entrega primeramente una explicación, digamos, le da un recordatorio. Directamente en el versículo 17. Le da una reprimenda. En el versículo 17 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y entonces desarrollamos este punto y ahora comentábamos, hermanos, que vamos a ver el recordatorio que le hace el apóstol Pablo. Es decir, sentir temor es normal, aún como cristianos, porque estamos sujetos a los estímulos del mundo externo y nosotros todavía contenidos en el alma y en el espíritu, en un cuerpo humano que es sensible a esos estímulos, que está sujeto a los vaivenes de la vida, puede generar en nosotros naturalmente temor. Sin embargo, aun cuando el temor puede ser algo natural en la condición humana y aún en los cristianos, es reprensible, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que hace el apóstol Pablo es justamente esto, lo reprende, pero ahora le da el recordatorio, y es lo que encontramos a continuación en la parte final del verso 17. Él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, reprimenda, sino de poder, amor y dominio propio, y este es el recordatorio. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos es una enunciación del poder. El apóstol Pablo está enunciando la existencia de un poder en la vida del cristiano, un espíritu de poder, no de cobardía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en el contexto del poder? Bueno, yo lo veo de la siguiente forma, hermanos, y esto es un ejemplo. Es como la hierba o la planta que crece entre dos placas de asfalto o de concreto en la calle. Yo creo que todos hemos visto esto. O en la hendidura del piso o de las paredes de una azotea, ¿verdad? Que está recibiendo la humedad del ambiente, el calor del sol, y eventualmente algunos pajarillos depositan semillas, o igualmente el viento transmite o traslada semillas a algunas superficies, y de repente vemos en algunas hendiduras el surgimiento, el nacimiento de hierba verde o de plantas. No sé si tú has visto eso. Si en tu azotea ha sucedido eso. Aquí en la azotea de la iglesia ha sucedido, en nuestra terraza, ¿verdad?, que da al frente, igualmente sucede. De hecho, los maestros de iglesia infantil la semana pasada tuvieron la encomienda de quitar toda esa hierba verde que teníamos ya ahí como una planta frondosa, ¿verdad?, pero totalmente silvestre en la terraza frontal de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo menciono porque eso es un ejemplo de lo poderoso que es la vida. ¿Por qué? Porque prácticamente ningún terreno en el que una planta puede echar raíces, ahí es donde la plantita sale, es donde la planta emerge. Sale la vida de entre lo inerte, surge de algo o en algo donde se supone que no tendría que surgir la vida. Nosotros, bueno, en nuestra limitada comprensión de las cosas, lo que generalmente hacemos cuando eso sucede es quitar esas raíces, ¿no? Es quitar esas plantas, porque aún pueden llegar a ser tan profundas que hasta pueden quebrar el asfalto o el cemento o deteriorar las paredes y generar más humedad. ¿Te ha sucedido? ¿Entienden lo que les estoy queriendo explicar? Bueno, en ese contexto, hermanos, es que el apóstol Pablo menciona el poder. El poder se refiere a que en la vida cristiana van a surgir cosas que no se suponen que tendrían que surgir en una persona naturalmente. El poder de la vida. Cierto tipo de circunstancias, cierto tipo de efectos que no se pueden entender naturalmente en la vida de una persona. ¿A qué me estoy refiriendo?
a que en la vida cristiana comienzan a emerger y a surgir con el poder de la vida redimida nuevos deseos. Tenemos nuevos impulsos, nuevos afectos que van conformando el carácter de un hijo de Dios, el carácter cristiano. Y eso es el resultado de haber sido habitados por el Espíritu Santo en el mismo momento en el que fuimos redimidos por el Evangelio. Y es lo que Pablo le está recordando a Timoteo precisamente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí la palabra espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al carácter, hermanos, a la esencia, la naturaleza de nuestro carácter, hoy transformado por causa de la habitación del Espíritu Santo al interior de nuestra existencia. Aquí la palabra espíritu habla del carácter, la esencia, la naturaleza de las cosas. Y esa naturaleza que Pablo está calificando como una naturaleza de poder, un carácter de poder, es producida precisamente porque el Espíritu Santo, a partir de nuestra redención, ha venido a morar al interior de nuestras vidas y hoy estamos, hermanos, seguros en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este poder es capaz de producir en tu carácter, como creyente, cosas que tú no piensas o que no esperas que pudieran producirse en tu vida. Afectos, emociones, formas de percibir, de apreciar la vida, formas de evaluar las circunstancias, una perspectiva espiritual de las cosas que jamás consideramos, jamás esperamos y jamás pretendimos que pudiesen ser parte de nuestro carácter. Dice la palabra de Dios que hoy ya no juzgamos las cosas carnalmente, sino que hoy establecemos juicios espirituales sobre las cosas, y esta nueva forma de ver, nueva forma de apreciar, esta nueva forma de percibir la vida proviene precisamente del poder del carácter que ha sido transformado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Pero es necesario, hermanos, que sigamos, digámoslo así, el protocolo que la Biblia nos indica para que este poder pueda emerger. Y entonces, recordando que tenemos un carácter redimido, un carácter transformado, podamos ver cómo desciende el temor en nuestras vidas y comienza a crecer exponencialmente la confianza en Dios. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de seguir el protocolo que la Biblia nos indica? Es como cuando una persona dice, es que ¿cómo voy a ponerme a orar si estoy tan preocupado? ¿Cómo me piden que me ponga a orar si esta circunstancia urge? Bueno, precisamente por eso, justamente por eso. ¿Cómo me voy a quedar quieto ante esta situación si esta situación urge que le metamos las manos, que hagamos algo para resolverla? ¿Cómo me pides que me mantenga en quietud? Bueno, es que precisamente esa es la prescripción del apóstol Pablo, entre otras cosas espirituales, por supuesto, pero la prescripción es esa precisamente, que pongamos en práctica, en obediencia, los preceptos de la Biblia para que podamos ver cómo comienza a gestarse ese poder que comienza a desarrollar en nosotros una forma de vida cuando no esperábamos que se diera esa forma de vida. Una forma de vida en un alma que estaba definida como el concreto armado, como el asfalto sólido, pero poco a poco entre sus hendiduras comienza a emerger una planta que anuncia, que verifica que en medio de aquello que parecía inerte existe vida, una vida espiritual que se significa por el poder. Es lo que Dios nos está diciendo. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Allá hay un exhorto, allá hay un indicativo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando de una ocupación que ahora en condición redimida tenemos que desarrollar. Una tarea en la cual tenemos que enfocar nuestro esfuerzo, algo que tenemos que desarrollar, una responsabilidad que tenemos conferida a causa de nuestra condición redimida, a causa de que hoy somos hijos de Dios. ¿Y cuál es esa tarea? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, un comentarista de la Biblia, Berkeley, comenta lo siguiente en relación a este texto. Él dice, no es el temor y el temblor que nos hace escondernos de Dios,
sino más bien el temor y el temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos con la seguridad de que sin su ayuda, no podemos enfrentarnos efectivamente a la vida. Entonces, ese ocuparnos en nuestra salvación, como ya comentábamos en clases pasadas, no significa hacer cosas que me hagan ganarme la salvación o permitan que yo me mantenga en condición de salvación, sino que se refiere a hacer las cosas, ocuparme haciendo las cosas que hace una persona que por la gracia de Cristo y por el poder de su Espíritu Santo ya ha sido salva. Es decir, hacer lo que hacen las personas salvas y ocuparnos en las cosas que ocupan el tiempo y el espacio de las personas que han sido redimidas por la gracia de Dios. Y continúa diciendo el verso: porque Dios es quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios ha puesto en nosotros el querer. ¿A qué se refiere eso? El deseo. Son nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas inclinaciones, nuevas necesidades que generan en nosotros una inclinación a hacer nuevas cosas. Es algo raro, es algo extraño, pero es el poder mismo de la vida emergiendo de la condición inerte. Es esa pequeña planta verde, es esa pequeña hierba que comienza a emerger entre el asfalto, entre el concreto armado, en la hendidura de tu pared, en la hendidura del piso de tu azotea, porque en alguna forma logró tocar algo de tierra fértil, una partícula de tierra fértil, y ahí está comenzando a echar raíces. Ese es el poder al cual se está refiriendo el apóstol Pablo, derivado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que transforma nuestro carácter y lo lleva a dejar de ser un carácter de cobardía y lo transforma en un carácter de poder, una nueva naturaleza de nuestro carácter espiritual. Dios es el que pone en nosotros el querer, es decir, el deseo, pero también nos da el hacer, es decir, nos da la capacidad, el poder para hacer cosas que antes ni queríamos ni podíamos hacer. Cosas que ni siquiera nos imaginábamos hacer. Hermano, recuerda brevemente, haz un ejercicio retrospectivo, sencillo en tu mente, y es más sencillo en la medida en la cual te encuentras más próximo a esta circunstancia, pero ¿cómo solías experimentar o pasar las mañanas del domingo antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Qué hacías las mañanas del domingo? ¿Qué hacías el domingo a las 10 de la mañana? ¿Alguien recuerda? Dormir. Creo que tal vez la mayoría de nosotros dormir. Y cuando despertabas más o menos por ahí de las 12 del día, la 1 de la tarde, ¿qué continuabas haciendo en el día? ¿Qué continuábamos haciendo en el día? Prender la televisión. Los hombres buscar los partidos de fútbol del fin de semana. Las mujeres decir: apaga la televisión, otra vez vas a ver tus partidotes. Y entonces se metían a la cocina, seguramente, para preparar la comida, el almuerzo, o se ponía de acuerdo la familia para el mediodía salir y buscar qué comer, unas carnitas, una birra, etcétera, un borrego, lo que sea. Y mucha gente, entre las que algunos nos contábamos, curarnos de algunas enfermedades del fin de semana, de algunas enfermedades naturales de las actividades del viernes y el sábado por la noche, ¿verdad? Y continuar en un estado que nos permitiera llegar al lunes, al inicio de las actividades semanales, con un desánimo absoluto, esperando que llegase el próximo fin de semana para reproducir la misma escena y la misma acción. ¿Cuándo te hubieses imaginado que tu mañana del domingo consistiría en levantarte temprano, ataviarte, acicalarte de forma tal que con dignidad pudieses entrar en el colectivo de los santos de Dios y a las 10 de la mañana estar gozándote, alabando y exaltando el nombre del Señor? ¿Cuándo te imaginaste que la escena dominical de tu vida sería salir de tu casa con la Biblia bajo el brazo y correr apresuradamente para llegar lo más puntualmente posible a la iglesia, alabar al Señor y ser edificados con el consejo de su palabra? ¿Cuándo lo imaginaste? Bueno, hermano, eso que hoy en día para muchos ya es una realidad, es un árbol frondoso, en algún momento comenzó a ser una hierba incipiente que emergía del asfalto duro y del concreto armado duro por la existencia de una vida diferente que cambió el carácter y te llevó de la cobardía al poder. El Señor es quien pone en nosotros el querer y el hacer ahora en la estructura, en el fundamento, en el esquema de su buena voluntad. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo:
Es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, esa es la reprimenda. Recuerda que ahora Dios nos ha dado un espíritu de poder. Pedro, hermanos, creo que es uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar en la Escritura. Recordamos que Pedro, antes de la muerte de Cristo, negó al Señor. La noche de la crucifixión negó a Cristo nada menos que 3 veces, tal como Cristo se lo había anunciado con anticipación. No tuvo el poder de asumir el riesgo. Lo que sucedió en el corazón de Pedro fue una profunda intimidación. Se llenó de pánico y terminó haciendo lo que nunca pensó que llegaría a hacer: negar al Señor Jesucristo. Y después de la resurrección, después de que el Espíritu Santo viene sobre él y sobre los discípulos del Señor que esperaban en el aposento alto, de acuerdo al libro de los Hechos, vemos en Pedro, en Hechos capítulo 2, a un hombre con un poder sobrenatural predicando el evangelio de la gracia, por la cual había sido literalmente sujeto de profundo miedo, de pánico, atemorizante y paralizante, el mismo evangelio que él no pudo pregonar, ni defender, ni sostener ante la aprehensión de su maestro, ante la aprehensión de Jesucristo. Lo vemos plácidamente, ampliamente, apasionadamente y poderosamente predicándolo a más de 3,000 judíos procedentes de todas las regiones de la tierra. Pero más adelante lo vemos enfrentando a los mismos gobernantes, hermanos, y a las amenazas de muerte que habían cernido sobre la vida de Pedro por predicar el evangelio. Vamos allá a Hechos 5, por favor, versos 17. Y vamos a ver la escena en su contexto general. Hechos 5, 17. Está hablando particularmente, hermanos, de Pedro y de Juan. Y entonces dice: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar ello. Pero viniendo uno, le dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están llenos de temor, encerrados en sus casas, abajo de las piedras, huyendo por sus vidas. ¿Eso dice? No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué hubiera sucedido en esta misma circunstancia si Pedro no hubiese sido sujeto o beneficiario de los efectos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al cielo y su consecuente envío del Espíritu Santo a morar al interior de su vida, transformando su carácter? ¿Dónde quedó el Pedro que huyó por su propia vida? ¿Dónde quedó ese Pedro que se interesó egoístamente en salvaguardar su estado de bienestar y la integridad de su existencia ante la aprehensión del maestro? ¿Dónde quedó? Ahora vemos a un Pedro menospreciando los efectos personales y primarios de su vida, entregándola por la predicación del mensaje del evangelio, propulsado, constreñido por el amor del Señor, con un poder que solamente puede ser interpuesto, solamente puede ser inseminado por la redención, por la presencia del Espíritu Santo y por el amor al Señor y a la misión del ministerio. Constreñido, hermano, entregado, sin valorar su propia vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. Vemos a un Pedro juzgándolos, señalándolos, inculpándoles, dándoles directamente el peso de la responsabilidad de la que el sumo sacerdote, los dirigentes religiosos del pueblo querían quitársela. Han llenado al pueblo de este mensaje y ahora van a creer que nosotros somos los culpables de la sangre de ese hombre. Y Pedro les está diciendo: ustedes son los culpables de la muerte de ese hombre. Ustedes lo juzgaron injustamente. Ustedes malversaron los testimonios. Ustedes contrataron testigos falsos y lo están haciendo. Están queriendo quitarse la responsabilidad, pero es de ustedes. ¿Qué vemos en el carácter de Pedro? ¿Cobardía o poder? Poder. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué cosa, hermanos? Querían matarlos. Verso 40. Y convinieron con él. Él se refiere a Gamaliel, un maestro de la ley muy respetado, que persuadió en alguna forma a los dirigentes religiosos a que no mataran a esos hombres. Y entonces convinieron con Gamaliel y, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, como tristes, melancólicos, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. ¿Cómo salieron del concilio? Gozosos, no acobardados, no intimidados, no atemorizados, sino gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, de Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Les hicieron caso a los sacerdotes, a los líderes religiosos? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto importó? ¿Cuánto costaba para ellos este impuesto, esta imposición de no predicar en el nombre de Jesucristo? Una pura y dos con sal, hermano. Una pura y dos con sal. Eso de una pura y dos con sal, ¿sí entienden a lo que me refiero, hermanos? Es un veracruzanismo, ese no es un mexicanismo, es un jarochismo. Porque allá se venden unas gorditas infladas, hermano, de masa, ¿verdad? En las mañanas es el desayuno típico y tú puedes pedir una pura, es decir, es dulce, no tiene sal, y dos con sal. Y entonces tienes una especie de gordita inflada, ¿verdad? Deliciosa para poder desayunar, ya sea con sal o ya sin sal. ¿Y cuánto crees que valen estas gorditas? 3 pesos, 5 pesos. Los lugares más elegantes las venden por 10 o 15 pesos. Eso fue lo que les importó la imposición de los líderes religiosos. Una pura y 2 con sal. O sea, nada. Ellos tuvieron por gozo extremo. Ellos tuvieron como un privilegio haber sido sujetos del martirio, sujetos de la vara, sujetos del látigo, por defender, por predicar, por hablar del nombre de Jesucristo. Constreñidos por el amor de Dios. Poder. No había ya cobardía, había poder. Finalmente, Pedro, ya avanzado en el ministerio y en años, muere de forma muy, muy dolorosa. Entonces, Dios lo que hace, hermanos, es una transformación de nuestros espíritus, en ese sentido, una transformación de la naturaleza del carácter, y lo convierte en un carácter lleno de poder. Es decir, somos capaces de cosas más grandes en términos de vivir espiritualmente esta vida. Somos llamados a cosas grandes espiritualmente en nuestra vida terrena. Y no estamos hablando del desvío herético, de la interpretación de pasajes relacionados con el poder en el carácter cristiano, hermano, como lo han hecho los indoctos, los inconstantes, en el sentido de decir que ahora lo podemos todo porque somos cristianos, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, en base a este contexto, vamos a conquistar a las ciudades, para las naciones para Cristo, Uruapan, todo Uruapan para Jesucristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a hacer nuestras las riquezas de los impíos porque somos hijos del Rey y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, de ninguna forma, hermanos. Eso es una distorsión
del precioso sentido de estos pasajes bíblicos que nos están hablando, en este particular, Filipenses 4:13, de ese poder sobrenatural que el Espíritu Santo le había dado al apóstol Pablo para poder pasar por una circunstancia de hambre, de saciedad, de escasez o de abundancia, en una condición de contentamiento. Y en ese sentido, él podía ser contento, estar contento y agradecido con el Señor, cualquiera que fuera su circunstancia. Hay una tergiversación y un desvío herético, errado, triste, lamentable, catastrófico para la vida espiritual de los cristianos cuando se habla del poder de manera distorsionada. Hermanos, no se trata de eso. No, estamos hablando del poder que se requiere para alcanzar la conquista de tu propia vida espiritual. No se trata de que conquistes las naciones para Cristo, conquista tu vida espiritual personal, y para eso se necesita poder. Poder para gobernarnos, hermanos, gobernar los impulsos, las costumbres del viejo hombre. Poder para tener esas victorias en la lucha contra el pecado en nuestras vidas, los desvíos espirituales, y poder traerle gloria a Dios. Poder para vivir la aflicción en una condición de paz, la escasez en una condición de tranquilidad y gozo en el corazón, la persecución, la intimidación en una condición de completa confianza en el poder de Dios. Que podamos pasar por las pruebas de la vida sabiendo que Dios está con nosotros. Para eso, hermanos, se necesita poder. Es a ese tipo de victorias espirituales a lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo en el pasaje. A ese poder se refiere cuando le dice a Timoteo que el espíritu que él tiene ya no es de cobardía. Efesios 3:20, hermanos. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder operando en la vida de los hijos de Dios. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso, hermoso pasaje. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Mucho más abundantemente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mira, Dios va más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos imaginar en nuestras oraciones. Dios puede hacer mucho más de lo que yo puedo pedirle. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos pedir mal en nuestras oraciones a Dios. Nuestras oraciones pueden ser defectuosas, pero las oraciones defectuosas no limitan el actuar y el obrar de Dios a favor de mi vida. A eso se refiere. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él hace lo perfecto más allá de nuestras limitaciones en lo que pedimos nosotros o entendemos para nosotros. No significa que si le pido al Señor un carro me va a dar 3 carros porque Él es poderoso para darme más de lo que yo le pido. No, significa que en la condición defectuosa, en la condición insuficiente o en los desvíos que emocionalmente yo puedo generar en mi vida de oración, por ausencia de conocimiento de Dios suficientemente en la Biblia, por analfabetismo escritural o por una circunstancia de exaltación emocional, cuando mis oraciones son defectuosas, el defecto de mis oraciones no limitan el poder de Dios, y lo que el Señor hace es un ajuste y me da más allá de lo que limitadamente yo le pido o defectuosamente yo le pido en mis oraciones. Él es poderoso para darnos más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Entonces, cuando observamos en nuestra escena de vida situaciones difíciles, dolorosas, preocupantes, intimidantes, no deseables, nosotros debemos de saber que contamos con un Dios que es capaz de hacer todo y más allá de lo que nosotros pedimos e imaginamos. Y ese es el poder de Dios que vive en nosotros. Si somos conscientes de este poder, entonces hay un incremento natural de la confianza en Dios. Y si mi confianza en Dios crece por la conciencia de ese poder, entonces el temor comienza a disminuir. Y eso implica que aun cuando nos veamos como incapaces de enfrentar algunas pruebas en nuestras vidas, llegado el momento, si establecemos nuestros cimientos en Dios, vamos a tener las herramientas y la capacidad para enfrentar y superar lo que venga, hermanos. Lo que el Señor le dice a Israel, su pueblo,
Isaías 43:2. Él le dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Esta mención de las aguas y esta mención del fuego, en condiciones donde el poder del agua, la magnitud o la cantidad de agua sobrepasa tu capacidad de flotación, o el fuego literalmente ha llegado literalmente a tu vida y comienza a generar el riesgo de consumirte. Dice la Biblia: existirán las aguas caudalosas, existirán los fuegos incontrolables, pero cuando pases por las aguas y cruces por el fuego, no te anegarás y no te consumirán, no te quemarán. Esa es una promesa extraordinaria de parte de Dios a su pueblo. Y hoy nosotros formamos parte del pueblo de Dios por la redención en Cristo Jesús. El Señor nos está hablando de un poder que va más allá de lo natural. Un poder que va más allá de lo natural, que representaría que una persona que no sabe nadar se ahogara en un estanque de agua, o más allá de lo natural, que representa que una persona ante el fuego se consume. El Señor dice: mi poder te puede llevar más allá de los peligros que podrían consumir tu vida. Cuando nosotros entendemos esto, a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, inequívocamente la confianza crece, el temor disminuye. Está hablando de un poder, el poder de Dios. Ese Dios poderoso en la persona de su Espíritu Santo mora dentro de ti, hermano, si eres una persona redimida. Y ese poder tiene la capacidad de transformar la naturaleza de tu carácter y llevarnos de ser personas cobardes a ser personas valientes, que hacemos cosas que antes ni siquiera esperábamos, ni imaginábamos que pudiésemos hacer. Hay un carácter transformado. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Lucas 12, verso 11, lo siguiente. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo habrán de responder o qué habrán de decir. No se preocupen, es decir, no tengan miedo, no tengan temor, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Señor les está diciendo que van a enfrentar situaciones que estarán fuera de lo deseable por causa del Evangelio. Pero ante tales circunstancias no deberán de tener temor, porque el Espíritu Santo les dará la palabra precisa en el momento preciso, no antes. En el momento preciso llegará la asistencia, la ayuda divina, el fluir del Espíritu Santo, la palabra perfecta para poder encarar cualquier cuestionamiento sobre la naturaleza de su fe en el Evangelio. Bueno, de la misma forma, ¿cuántas veces hemos dicho sobre circunstancias externas a nosotros: la prueba que está enfrentando esa persona yo no la podría pasar? No, es demasiada aflicción, es demasiado sufrimiento. Es que lo que está viviendo en medio de esa circunstancia de enfermedad, yo no lo soportaría. Es que la aflicción familiar que está viviendo, la ausencia de ese ser querido, yo no la podría soportar. Pero si nos tocara enfrentarla, lo que Dios nos está diciendo es que nos va a dar en esa situación y en esa ocasión la fortaleza que necesitamos, la entereza, la capacidad de resistencia que requerimos. Y entonces la Biblia dice: puedes estar tranquilo, no te atemorices. No tenemos ahora tal vez la fortaleza para pasar en medio de esa prueba que nos llena de temor al verla en otras personas. Pero si nos toca enfrentarla, hermano, lo que la Biblia dice es que Él es fiel para darnos los recursos que requerimos para pasar esa prueba, para enfrentar esa circunstancia, para vivir esa circunstancia. Entonces podemos cimentarnos tranquilamente y confiadamente en que Dios es fiel, en que Dios va a proveer en el momento del dolor, en el momento de la aflicción. Entre nosotros mismos, como iglesia, tenemos conocimiento de algunas de las realidades que experimentamos familiarmente o individualmente. Hermanos que han cursado por enfermedad, hermanos que han cursado o están cursando por escasez, hermanos que están cursando por complicaciones familiares, laborales o aún ministeriales,
Y cuando vemos de forma externa nuestra vida, lo que ellos viven, decimos, no, Señor, gracias, Padre, tienes piedad de mi vida. Señor, has guardado mi vida de una circunstancia tal. Gracias porque mi hijo no ha pasado por eso. Gracias porque mi madre no ha pasado por eso. Gracias porque yo no estoy en esa circunstancia. Pero la gratitud a Dios no solamente implica, hermano, reconocer que el Señor en su gracia ha tenido misericordia, ha tenido piedad y nos ha guardado de una situación tal. La gratitud a Dios tiene que trascender al punto de saber que si nos toca cursar por tal circunstancia, recibiremos de Él el poder, la capacidad, en el momento justo, en el momento apropiado, tal vez no antes. Y por eso lo vemos como algo que no podríamos nosotros tolerar. Pero cuando estés ahí, cuando estemos ahí, hermano, la fidelidad de Dios garantiza que tendremos el poder. Eso nos da tranquilidad en la vida. El temor que procede de una perspectiva, de un futuro que muchas veces se presenta como escalofriante. Ese temor ante lo incierto se viene al piso cuando entendemos que si cruzamos por esos fuegos o por esas aguas, no nos anegarán y no nos quemarán, porque Dios en su fidelidad nos fortalecerá y ha transformado nuestro carácter para no vivir en cobardía, sino en poder. Amén. Proverbios 1:33. Dice el Señor, mas el que me oyere. ¿Quién está oyendo al Señor en esta mañana? Mi hermana Eugenia, nada más. Va para usted, hermana. Mi hermana Martita, mis dos hermanas Martas. Martas. Gracias a Dios. ¿Quién está oyendo al Señor el día de hoy? Dice el Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, ¿cómo? Sin temor del mal. El texto no está diciendo que el Señor va a erradicar los males de tu vida, sino que por su gracia, en el conocimiento de su palabra, la cual diligentemente has escuchado, se ha cimentado en tu corazón y hoy literalmente es una realidad en tu vida, por oír al Señor podrás vivir tranquilo aun cuando el mal venga y dejarás de tener temor por el mal que pueda venir a tu vida. Vivirás tranquilo y sin temor del mal. Aunque venga el mal, aunque toque a tu puerta, aun cuando se vea en proximidad, tú podrás vivir tranquilo y sin temor de esas circunstancias que en el pasado de tu vida, en el pasado de nuestras vidas, literalmente nos paralizaban, nos atemorizaban, nos lapidaban. Muchas veces ni siquiera se suscitaban en nuestras vidas, pero tan solo la perspectiva, la posibilidad, la factibilidad de experimentar esas circunstancias caóticas, catastróficas, atemorizantes, nos paralizaban. Y a eso es a lo que le llamamos ansiedad. El temor tiene que ver con circunstancias reales que estás experimentando en el presente, pero la ansiedad tiene que ver con circunstancias factibles que no estás experimentando, pero puede ser que las experimentes y tan solo la posibilidad, la expectativa en el futuro de vivirlas te llena de angustia, te llena de temor. Ese tipo de temor por lo que puede suceder se llama ansiedad. El Señor nos está diciendo, vas a vivir tranquilo y sin ansiedad, sin temor del mal, porque escuchaste mi voz. En base a estos textos, otro comentarista bíblico llamado William MacDonald dice lo siguiente: entonces, por medio de la capacitación del Espíritu Santo, el creyente puede servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuera necesario, morir con gloria. ¿Qué es lo peor que nos puede llegar a suceder? Morirnos. Pero hay de muertes a muertes, de acuerdo a la Biblia, hermanos. Hay muertes que son vergonzantes, hay muertes que son humillantes y hay muertes que son gloriosas. Y entonces dice el comentarista, por medio de la capacitación del Espíritu Santo, el creyente puede servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuera necesario, morir con gloria. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, un carácter transformado, la naturaleza de un carácter transformado en poder. Pero no solamente de poder, sino también de amor.
de poder y de amor. Y fíjense, Martin Lloyd-Jones, un pastor cristiano, escritor que he citado en las últimas semanas, hace un comentario en torno a esta palabra, lo que el Espíritu Santo inspira en Pablo para Timoteo. Y dice: a simple vista, ciertamente, no es amor lo que una persona temerosa necesita. Aquí hay una excelente cápsula de psicología, porque después de todo, ¿cuál es la causa principal del temor? Dice, es el ego. El amor por uno mismo, pasión por uno mismo, la protección de uno mismo. Si nos dedicamos por completo a alguien, no tendremos tiempo de pensar en nosotros mismos. Entonces, de acuerdo a este comentario de Martin Lloyd-Jones, pero también en el contexto de la Biblia, entendemos que el temor es una indicación de egocentrismo, hermanos. Es una indicación de una perspectiva personal centralizada en ti mismo. El temor es un resultante de una concentración en lo que sucede con tu propia vida, con tus propios sueños, con tus propios planes, con tu planificación personal y, si acaso, la de los tuyos, tu familia también. Y el egocentrismo es uno de los principales componentes de una vida que teme, una vida amedrentada. Y por eso la naturaleza del carácter que Dios nos ha dado es de poder. Y unas formas de superar el temor, evidentemente, es con ser conscientes del poder del Espíritu Santo que nos habita. Pero también la naturaleza del carácter que Dios nos ha dado es de amor hacia Dios, es de amor hacia los demás. Y eso nos hace capaces de vivir por otros sin temor. El amor nos propulsa, el amor nos constriñe, nos aprieta y nos impulsa, nos detona hacia circunstancias, hacia situaciones que jamás pensamos que podríamos hacer o vivir. Entonces, es vivir más atentos a Dios y a los demás. Y eso, evidentemente, entendemos, hermanos, no es algo que nosotros pongamos en nosotros por nosotros mismos, no es algo que opere en función de nuestra voluntad, no lo producimos nosotros a libre voluntad. De acuerdo a la palabra de Dios, Gálatas 5, 22 y 23, el amor es el fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios produce cuando cultivamos con seriedad una relación con Él a través del consumo de su palabra, a través de la meditación escritural y a través de la vida de oración. Cuando nosotros cultivamos, nuestra labor de cultivo es esa. Nosotros no podemos producir el fruto, como lo decíamos en clases pasadas. Yo no puedo hacer nada en la tierra. Yo no puedo hacer que la tierra sea tierra y haga germinar la semilla y finalmente haga crecer la vaina y después la floración y después el fruto sostenido por la vaina. Yo no puedo hacer eso. Eso lo hace la tierra. Si acaso nosotros abrimos la tierra, depositamos la semilla y la regamos la tierra. En eso consiste nuestra tarea, en estar llevando constantemente la semilla de la palabra de Dios, y así cultivamos una seria relación con Cristo a través de la meditación de la palabra, la meditación escritural, y el crecimiento del fruto lo da Dios, y ese fruto tiene una característica fundamental y es el amor. El amor es producto de mi relación con Dios. Entonces, ¿quieres una vida de menos temor? Necesitas una vida de más amor. Pero para tener más amor necesitas más comunión con el Señor, diaria, cotidiana, día a día, atento a Dios y a los demás. La vida espiritual se complica cuando queremos desligarnos de Dios en lo que hacemos en el día a día. Ahí complicamos nuestra vida espiritual. Todo tiene que ver con el Señor. Todo tiene que ver con el Señor. Las cosas que charlamos, las cosas que platicamos, los negocios que hacemos, los clientes que atendemos, las decisiones que tomamos, las cosas que compramos, tienen que ver con el Señor. La forma en la que trato a mi familia, la forma en la que trato a la gente fuera de mi casa. Todo esto, hermano, no escapa de la presencia y de la conciencia eterna de Dios. Dios es un Dios que se mantiene eternamente consciente, evaluando moral y espiritualmente las cosas que pienso, digo y hago, en cualquiera que sea el escenario, porque Dios es omnipresente. ¿Tú crees en Dios, hermano? ¿Sí? ¿Crees que Dios es omnipresente? ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Que está en todas
partes, en todas partes. Ahora, ¿tú crees que Dios es omnisciente? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Entonces Dios está en todas partes y sabe todo de lo que sucede en todas partes, en la vida de todas las personas, en todas las circunstancias de la historia del presente y de lo futurible. El Señor es un Dios perfecto, es un Dios incontenible, es un Dios eterno y en la eternidad lo sabe todo y está en todas partes. Existe en un presente perfecto y continuo. Si tú crees eso y eres consciente de esa verdad, entenderás en todo que Dios está en todo, le importa todo, se involucra con todo. En ese sentido, entonces, nuestras vidas tendrían que estar conscientes de que lo que hablamos, las cosas de las que charlamos, los negocios que hacemos, las formas en las que lo hacemos, el Señor está consciente, lo está escuchando, lo está viendo. Hay una conciencia eterna, abierta, permanente, evaluando moral y espiritualmente lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo compartes con la gente en el medio social, en tu comunidad? Lo que piensas, lo que vives, lo que haces. Todo ello, hermano, no escapa de la presencia y de la conciencia de Dios. Entonces, es reconocer, Señor, tú estás aquí, estás conmigo, sabes lo que hago, sabes lo que pienso, sabes lo que siento, escuchas todo lo que hablo. Señor, quiero complacerte a ti. Toda nuestra vida debe de estar llena de las verdades de Dios, en lo que creemos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Eso es parte, hermanos, de nuestra comunión con Cristo. Es contradictorio que oren en las mañanas y después en la vida secular termines haciendo lo que más te conviene. Es totalmente contradictorio, es incoherente, es incongruente, no tiene sentido. Señor, buenos días, ya he entendido, Padre, la meditación de tu palabra es tan importante, la oración también, estoy en tu presencia, voy a leer la Biblia, Señor, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra y tú me escucharás a través de la oración. Señor, es una simbiosis, ya entendí, es un respirar, te exhalo y te inhalo, Señor, y estás en ese tiempo con el Señor, pero sales de tu casa y secularizas tu vida y terminas haciendo, decidiendo todo en función de tu conveniencia. Negocios en base a tus conveniencias. Relaciones en base a tus conveniencias. No, hermanos, tenemos que llevar una vida obediente, no conveniente. Y la mayor conveniencia como hijo de Dios es obedecer al Señor. Pero muchas veces nuestras conveniencias están distantes de la obediencia al Señor. Y hay contradicciones. Entonces el amor es parte de lo que debe de desarrollarse en nosotros a través de una comunión con el Señor, una relación con el Señor, y en la medida en la que el amor hacia Dios y hacia los demás va ocupando más espacio en mi vida, el temor también va perdiendo fuerza y presencia en mi existencia. A mayor amor, menor temor. Entonces somos llamados a vivir una vida de amor en la cual el temor gradual y progresivamente sea visible, que comienza a descender y la vida de un cristiano comienza a ser sólida, estable, afronta con valentía, se aploma la vida del cristiano ante las circunstancias adversas, ya no se derrite ante el calor del sufrimiento, ya no se derrite ante el fragor del sol, no. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:14. Ese texto que he estado citando. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién es ese uno que murió por todos? Cristo, ¿verdad? Entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿quién vive? ¿Quién vive por la muerte de Cristo? Nosotros, ¿verdad? Ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo comienza a constreñirnos, comienza a apretarnos, comienza a abrazarnos fuertemente cuando pensamos en esto,
que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos nosotros, para que vivamos. Y entonces ese amor de Cristo se traduce en una vida de amor por Él. Entonces Pablo sabía que Cristo le amaba de una forma tan grande y que él tenía un amor tan profundo hacia Cristo que lo impulsaba a cosas que antes no hacía, y lo hacía sin temor, motivado en el amor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es un espíritu ya no de cobardía, es de poder, pero no solamente de poder, es de amor, el amor que nos constriñe y nos impulsa, nos propulsa, nos catapulta, nos avienta a hacer cosas que antes no hacíamos, y es ese amor que nace de la conciencia de que Cristo murió por ti, Timoteo, y ha resucitado de la muerte y te ha dado vida eterna juntamente con Él. Ahora vives para Él, por amor a Él y hacia los demás. En 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 17. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, hay un perfeccionamiento, hay una forma en la cual somos completados, somos instrumentados, somos equipados en el amor. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, no temor, no miedo, no incertidumbre, no angustia, no agobio, no ansiedad en el día del juicio. Si un temor podría existir en la vida de una persona, es justamente saber que un día de forma individual y en solitario se va a enfrentar a un Dios que es perfectamente moral y espiritual, y va a juzgar con justo juicio las acciones, pensamientos, las dicciones, las cosas que hicimos, hablamos y pensamos en esta tierra desde su perspectiva santa, de perfecta moralidad y espiritualidad. Eso es para llenarnos de temor y de terror, de pánico, porque yo soy pecador y Él es perfecto y me va a juzgar no en función de mis debilidades, sino de su justa y perfecta santidad. Eso es para llenarnos de temor y de terror. Pero el Señor nos está diciendo, para que tengamos confianza, en esto se ha perfeccionado el amor. Nos da la confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. O sea, si algo nos va a dar confianza en aquel día, cuando seamos resucitados y presentados ante el Señor mismo, si algo nos va a dar confianza, si algo le da certeza a nuestra vida terrena hoy y en aquel momento ante su perfecta justicia, es que nosotros vivimos como Él vivió. ¿Cómo? En amor. Que amamos. Que el amor nos propulsó. Que fue un amor honesto y genuino hacia Él y en consecuencia hacia los demás. Que supimos romper la esfera de comodidades. Que fuimos más allá de nuestros límites, que fuimos movidos por el amor a hacer cosas que jamás pensamos que pudiéramos hacer, porque Dios transforma por su Espíritu Santo la naturaleza de un carácter que en el pasado era de cobardía, hoy es de poder y es de amor. Verso 18. Por eso, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuánto hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, hermanos? Si hay temor, no hay amor. No son compatibles, no se ensamblan, no se mimetizan, no comulgan, no conviven, no coexisten. Son inversamente proporcionales. Mutuamente se nulifican. Uno nulifica al otro. Si hay temor, no hay amor. Pero si tú has sido perfeccionado en el amor, en el perfecto amor no hay temor. Y el que teme lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? La angustia,
la preocupación, la ansiedad, la falta de sueño, el comerte las uñas, el temer al día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y si esta enfermedad no tiene cura, ¿qué va a suceder? Y si la economía no mejora, y si no cambian las circunstancias, y si mis hijos no se salvan, y si mi marido continúa siendo un impío filisteo, y si no soy cristiano, y si no soy cristiana, y si he vivido en una ilusión, y si yo realmente no estoy inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a suceder? No, hermano, tú necesitas cultivar una relación con Cristo, ser serio. ¿Y cómo cultivas? Tienes que llevar la semilla de la palabra de manera consistente y cotidiana a la tierra fértil de tu corazón. Pero recuerda que la tierra fértil para germinar la semilla es la santidad. Tienes que limpiar y barbechar la tierra, así como el agricultor experimentado jamás sembraría en una tierra contaminada o en una tierra llena de maleza, en una tierra con la hierba crecida, jamás haría eso. Primero limpia la tierra, barbecha la tierra, purifica la tierra y después comienza con el cultivo. Bueno, si hay contaminantes, si hay pecado, si hay maleza espiritual en tu corazón, tienes que arrepentirte. Él es fiel y justo si confiesas tu pecado para limpiarte del pecado y limpiarte de toda maldad. Limpia tu tierra, arrepiéntete. Y dice Isaías, Él sanará tu tierra, la hará fértil, la hará productiva. Y entonces llevarás la semilla de la palabra y el Señor comenzará a producir fruto espiritual, amor en tu vida. Cuando hay amor en tu vida, cuando hay amor en nuestras vidas, hermano, el temor comienza a ceder lugar. ¿Qué necesitamos? Amar para dejar de temer. Y en último lugar, Pablo le dice a Timoteo, tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y creo que es muy clara la relación entre el temor y el dominio propio. Pablo le está diciendo, gobiérnate a ti mismo, dile a tu alma qué es lo que vas a hacer y no obedezcas los impulsos de tu alma. Este comentarista William MacDonald dice, el dominio propio significa literalmente refrenarse a sí mismo. Nuestras vidas deberían de ser disciplinadas. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deberían ser gobernados. ¿Quién va a gobernar el temperamento, las inclinaciones, los apetitos, la carnalidad? ¿Quién la va a gobernar? Dios. ¿A través de qué? A través del conocimiento de su palabra. Por lo que sabemos de Dios, por el conocimiento de su voluntad, es que comenzamos a crecer en la capacidad de gobernarnos, tener dominio propio, gobernados por el conocimiento de su palabra. Fíjate lo que dice Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Entonces vamos avanzando. ¿Cuántos aquí tienen un carácter de cobardía? Levanten la mano. Eso. Entonces, ¿quién tiene un carácter de poder? De amor. Ok. Unos de poder sí, otros de amor no. Otros de cobardía no. Bueno. Fíjate lo que dice, Proverbios 29:18. Estamos hablando ahora ya del dominio propio. Dice, sin profecía, y aquí la palabra profecía hace alusión a la revelación de la palabra, la revelación escritural. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si no tenemos profecía, si no tenemos palabra, si no tenemos revelación, iluminación del contenido, del significado, lo que la palabra de Dios contiene esencialmente, nuclearmente, la esencia de la palabra, la cual puede ser solamente iluminada a través de la intimidad con el Espíritu Santo, la meditación escritural, la vida de oración, la vida de humildad. Señor, hay cosas que no entiendo, pero sí sé lo que debo de hacer, entonces no necesito las explicaciones, necesito poner en obra la obediencia. En la medida en la cual tú haces eso, el Señor ilumina su palabra a tu corazón, y lo primero que hace la palabra de Dios en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tus miembros, es darles gobierno. Pero cuando no tienes palabra en tu corazón, eres ingobernable. El pueblo se desenfrena.
El pueblo no tiene rienda, el pueblo no tiene límites, el pueblo no tiene jerarquías, no reconoce autoridad. El pueblo vive para sí mismo, es Dios para sí mismo cuando no tiene palabra. Somos gobernados solamente por la existencia y la presencia revelada de la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Si no hay palabra, no tienes gobierno, haces lo que bien te parece. ¿Por qué? Porque tú eres quien define la moral, lo bueno y lo malo. Y a lo malo solemos decirle bueno y a lo bueno decimos que es malo. Porque si no hay palabra, no hay un valor moral absoluto que determine realmente qué es correcto y qué es incorrecto, qué es moral y qué es pecado, qué es verdad y qué es mentira. Y entonces nos topamos con cristianos que dicen, pero, ¿qué tiene de malo? Bueno, ese cristiano lo que necesita es leer la Biblia. ¿Qué tiene de malo? Y porque no entienden qué tiene de malo, terminan haciendo lo malo. Imprudentemente, impertinentemente, inconscientemente. Analfabetismo espiritual. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de consumir apenas la leche espiritual para que no se vayan a indigestar con las viandas sólidas y pesadas de la doctrina de Dios. ¿Qué tiene de malo decir majaderías? No entiendo por qué decir malas palabras puede afectarme. No solamente te afecta a ti, deshonra a Dios, hiere la santidad de Dios. Generas un entorno que a la postre, si no te arrepientes, terminará llevándote a dirimir circunstancias de maldición, de las cuales el Señor te quiere librar a través de la purificación de tu alma, de tu mente, de tu vida. ¿Qué tiene de malo mentir? ¿Qué tiene de malo ocultar? Bueno, obviamente tenemos que ser pacientes ante esas circunstancias, porque hay personas que realmente no entienden qué tienen de malo algunas cosas y tenemos que guiarlas con paciencia, con mansedumbre y explicarles. Aunque nos dan ganas de tomar la Biblia, ¿verdad? Y así como ¿no? Como el demonio de Tasmania, pero no somos demonios de Tasmania. Somos gente paciente. Y considerándonos a nosotros mismos, explicamos, mira, ven, vamos a la Biblia, consultemos este verso. Dejemos que el Espíritu Santo hable, que la palabra se exprese y se interprete a sí misma. Pero si no tienes palabra, tu vida se desenfrena. No tienes freno, no tienes límite. El Espíritu Santo no tiene elementos para frenar tu vida, porque lo que usa el Espíritu Santo para frenar tu vida es la palabra. Si no tienes palabra, aun cuando tengas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está inoperante, con todo su poder, no opera sino por la palabra que está en tu corazón y Él te frena. En mi corazón guardaré tu palabra, dice el salmista, para no pecar contra ti. Pero si no hay palabra, el pecado está a la puerta. El desenfreno es el resultado. Dominio propio, hermanos. Y no solamente para refrenarnos de lo que no tenemos que hacer, sino para hacer lo que sí tenemos que hacer. Entonces, no solamente una vida de abstención, sino una vida dedicada a las buenas obras, a las cosas correctas que hay que hacer en este mundo. Entonces Timoteo estaba dejando de gobernarse por su temor. Su temor lo había llevado a la apatía, a la timidez, y estaba dejando de hacer lo que le correspondía hacer, predicar el Evangelio. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer. Pero ¿y si no las hago, qué tiene de malo? Bueno, habrán consecuencias inevitablemente negativas en tu vida. Reconciliación de relaciones rotas. Es increíble que dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hayan relaciones fracturadas y así se prolonguen en la estadía. No es posible. Si hemos sido llamados agentes de la reconciliación, ¿cómo es posible que no tengamos reconciliadas nuestras relaciones? El dominio propio te obliga a reconciliarte. El dominio propio te lleva a despojarte tú personalmente de tu propia amargura. Tú quítate la amargura, dice la Biblia. Tú quítate el enojo, tú quítate la gritería, tú quítate el resentimiento. El dominio propio te lleva a hacer eso. Pero si hay palabra en tu vida, es la obediencia, hermanos, es la obediencia.
la que nos lleva a dejar el gobierno de nuestras emociones y pasiones negativas sobre nuestras almas. Entonces, resentimientos, rencores, envidias, todo eso, el dominio propio tiene que tomar control de nuestras vidas en base a la verdad que conoces, y vive de una manera audaz haciendo buenas obras. Ese es el tipo de vida que tendríamos que vivir por el Espíritu Santo que nos habita. Y termino con Proverbios 25-28. Proverbios 25-28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Estoy en la Biblia de las Américas, porque lo expresa de una manera muy clara. Dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y aquí espíritu es el carácter. El que no tiene gobierno sobre su carácter, dice la Biblia, está en peligro constante de ser gobernado por su viejo hombre en cualquier momento. No tienes protección contra tu viejo hombre. No tienes protección contra tu carácter caído. Las ciudades en el pasado, hermanos, pues eran amuralladas, ustedes recuerdan. Si una ciudad no estaba debidamente resguardada por murallas, pues cualquiera podría llegar y saquear la ciudad, porque no tenía protección. Las murallas lo que garantizaban eran la protección. El dominio propio, de acuerdo al texto, es una muralla de protección para nuestras vidas. Y Pablo le dice a Timoteo: tú no tienes un espíritu de cobardía. El dominio propio, el dominio de tu carácter, en base a la verdad que conoces, en base a la iluminación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a tomar la palabra para refrenar tu vida, para establecer los medios de control, para determinar las murallas de protección y que no seas destruido por tu viejo hombre, por tu vieja naturaleza, porque la naturaleza de tu carácter ya fue transformada por la redención y has dejado de ser un cobarde y hoy eres una persona con un carácter de amor, de poder y de dominio propio. Último verso, ahora sí. No, antepenúltimo, no es cierto. Primera de Pedro 5:6. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos tus temores, tus angustias, tus situaciones de ansiedad, tu temor, tu miedo, échalo delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. En el contexto, Pedro está hablando a gente, hermanos, que estaba siendo perseguida por la fe. Por lo tanto, personas que estaban en ansiedad. Y Pedro dice: echen su ansiedad sobre de Él. Está muy bien. Ahí está la solución. Echar nuestra ansiedad sobre de Cristo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Tienes angustia? ¿Hay situaciones que te preocupan, te alteran, te roban el sueño, te roban la paz, te comes las uñas? La solución es esta: echa tu ansiedad sobre de Él. Ok, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, obviamente entendemos, orando, meditando la palabra, abrazando sus promesas, pero sobre todo, creyendo que Él tiene cuidado de ti. Fíjate lo que dice el texto: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú necesitas, hermano, saber y creer profundamente que Dios tiene cuidado de tu vida. Puede cambiar completamente tu vida, porque el Señor tiene cuidado de ti. Entonces, cuando estamos seguros de esa realidad, nos permite vivir con mucha más paz, si yo creo que Dios tiene cuidado de mi vida. Eso cambia nuestra reacción ante la vida, cambia la forma en la cual respondemos ante las circunstancias, cambia enteramente nuestra forma de ver el futuro cuando estamos conscientes de que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitado ya había tenido algunas apariciones con los discípulos y con más gente? Pero en una de sus últimas manifestaciones en resurrección, se les presenta a la orilla del mar de Galilea.
Los discípulos, entre atemorizados y decepcionados y frustrados, no tenían una certeza plena de lo que había sucedido, deciden retornar a pescar. Y entonces de repente ven a un hombre a la orilla del mar, del lago de Genesaret. Y entonces se comienzan a preguntar, dice, ¿quién es? ¿Quién será ese? Y entonces el Señor les da algunas instrucciones para hacer la pesca y Pedro dice, es el maestro. Y entonces dice la Biblia que se viste, fíjate qué contrasentido, si iba a echar al mar se hubiera desvestido, no, se viste y vestido se avienta al mar, nada hasta la orilla y se encuentra Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Recuerdan? Estaba preparando el desayuno. El Dios del universo. El Dios del universo en condición humana, resucitado por el poder del Espíritu Santo, que gobierna y sostiene toda la creación por la palabra de su poder. En condición de resurrección, se da el tiempo para mostrar su profundo afecto y cuidado de una forma paternal, preparando el desayuno, asando peces para compartir y departir con sus discípulos en esa mañana. Hermanos, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios nos cuida con un amor diligente. El Señor tiene delicado cuidado de nuestras existencias ante las circunstancias más inciertas de la vida. El Señor no ha disminuido su cuidado, su atención, no duerme ni adormece, que guarda a su pueblo. Él es sombra a nuestra mano derecha, no dará nuestro pie al resbaladero. Él es poderoso, el sol no nos fatiga, ni la luna de noche ni de día. El caminar, el andar y el correr está resguardado por el poder de Dios y el resguardo de Dios en nuestras vidas. El punto es, ¿estás convencido de que Dios tiene cuidado de ti? Entonces podrás echar tu ansiedad sobre Él. Pero si no sabes esto, si no conoces esto, si esto no ha sido iluminado a tu corazón y hoy gobierna tu mente, entonces no podrás experimentar la paz que es sobrenatural y sobrepasa el entendimiento y la lógica humana. Es necesario ver al Dios diligente. Y el Señor se humaniza, el Señor se hace carne, el Señor resucita y aún en condición de resurrección, en la plenitud manifiesta de su poder sobre la muerte y sobre todo lo creado, dedica el tiempo para darles una atención paternal. Yo podría decir hasta maternal. La madre diligente, la nodriza diligente que prepara el desayuno para que nadie salga sin desayunar en esa mañana de su casa. Con ese amor del cuidado paterno, el Señor muestra su afecto y su cuidado sobre ellos. Yo tengo cuidado sobre tu vida, dice el Señor. Si nosotros apreciamos y valoramos el cuidado de Dios por nosotros, entonces la vida va a tener un color y un sabor diferente, hermano. Diferente. Los temores van a estar ahí, van a acechar, pero nunca te van a gobernar. Nunca te robarán la tranquilidad. Nunca. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto?, dijo Jesús. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Señor, en esta mañana venimos, tu iglesia, tus hijos, tus redimidos, confesando la verdad, que recurrentemente somos víctimas de nuestros temores, que la evaluación de nuestras realidades y la expectativa del futuro nos lleva a autopercibirnos en una condición de fragilidad. Tememos al sufrimiento, tememos a la muerte. Pero tú has dicho, Señor,
¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿No están contados los cabellos de vuestras cabezas? No teman, porque valen más que muchos pajarillos. Señor, en esta mañana queremos limpiar la tierra de nuestro corazón, porque la palabra ahí está y ha estado a lo largo de años en nuestras vidas, pero Señor, en alguna forma no ha fructificado. Señor, sana nuestros corazones de nuestros temores. Condúcenos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en ti, en tu cuidado por nosotros, en esa realidad maravillosa de que tu Espíritu Santo que hoy nos habita ha transformado la naturaleza de nuestro carácter, que tu Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio, que podemos gobernar lo que nuestro corazón siente en base a las verdades que conocemos de ti, de tu palabra. Esa es una vida victoriosa, Señor. Esa es una vida llena de color y de sabor. El color de la Biblia, el sabor de la Biblia, Señor, que nos presenta majestuosamente la gloriosa diversidad de colores que tú creaste para deleitarte y deleitarnos, que están ahí en tu palabra. Que nuestras vidas dejen de ser insípidas y grises y sean de victoria. Y no significa que siempre todo nos irá como lo planeamos, no, sino que es parte del trabajo tuyo en nuestra vida para forjar la imagen y el carácter de Cristo en nosotros. Creer en ti y en todo lo que tú nos enseñas para vivir en confianza, en paz y sin temor del mal. Hoy venimos al trono de tu gracia, Señor, donde sabemos que encontraremos misericordia y oportuno socorro. Mi responsabilidad es cultivar una relación real y seria contigo. Limpia mi corazón y que dé fruto que permanezca, mi Dios. Que bendiga mi vida, bendiga mi iglesia, bendiga mi familia, bendiga mi comunidad. Como esa planta que crece, esa hierba que crece en medio del sequedal, en medio del concreto, donde no tendría que crecer. El poder de la vida, donde había muerte. Crezca, Señor, tu poder, tu amor y el dominio propio en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.